historia creada por Adu, del link de su fanficción en descripción. Capítulo 02. Conoce a los padres. Marco sentía la mente lenta al abrir los ojos. Gimió al llevarse una mano a la cabeza, rozando con los dedos un bulto doloroso. Intentando levantarse, con un gesto de dolor, se dio cuenta de que estaba tumbado en el sofá de la sala por la sensación de los cojines debajo. En ese momento, solo veía manchas de color borrosas, pero supo que las más grandes para él debían ser sus padres, sin duda. Se incorporó, bostezó y estiró los brazos, chasqueando los labios. Hola mamá, hola papá. No creerías lo que acaba de pasar. Acabo de tener un sueño rarísimo. Eso no fue un sueño, dijo una voz femenina familiar, una que solo había estado en su sueño. Solo te desmayaste. Marco parpadeó sorprendido y confundido cuando sus ojos finalmente comenzaron a distinguir los rostros preocupados de sus amigos, su familia y cierta chica pelirroja. Mejor dicho, dos chicas pelirrojas. Un silencio incómodo lo invadió mientras los eventos de su sueño comenzaban a recordarlo, especialmente lo que Capó vino a contarle. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Marco con una mueca de dolor, intentando calmar la tensión en la habitación. El tiempo suficiente para que este té se enfríe. La hija de Capó chasqueó los dedos y una pequeña bola de fuego se formó en su palma. Acercó la llama a la taza de té, calentándola hasta que empezó a hervir, y se la entregó a su madre. Ah, gracias, cariño. Capó sonrió antes de tomar un sorbo del té ya caliente. A poca distancia, Jackie, de pie con los demás, se rascaba la nuca. No sabía qué pensar ni sentir en ese momento, sobre todo con la implicación de Marco en toda la situación. ¿Deberíamos estar aquí ahora mismo? Esto parece demasiado personal. Quizás deberíamos ir, MMMFPH. Se aferró a las manos que le tapaban la boca, pero Hannah negó con la cabeza lentamente, con un fuego reavivado en sus ojos y una gran sonrisa dibujándose en su rostro. No, esto es demasiado jugoso para dejarlo así. Afortunadamente, antes de que la situación pudiera volverse más extraña de lo que ya era, Alfonso y Ferguson llegaron con puñados de bocadillos de la cocina y comenzaron a distribuirlos. Hannah, tenemos tus palomitas de maíz, Sensei, te conseguí una manzana y, señorita Skulnik, Ferguson te encontró algunas papas fritas. ¿En serio? ¿Una manzana?, preguntó Hannah, soltando la boca de la pobre patinadora y metiéndole maíz en la boca. No puedo comer demasiado. Mamá está haciendo pastel de carne esta noche, le dijo Sensei. Cállense, no quiero perderme nada, dijo Skulnik, haciéndoles callar. Como quien tiene que presentar un informe sobre esto para el distrito y no omitir ningún detalle, exijo silencio. Poniard refunfuñó para sí misma, sacando ya su teléfono. Tengo que escribirle a Chelsea sobre esto. Se va a poner histérica cuando lo sepa. Tom, sin embargo, tapó su teléfono con la mano. Quizá no sea buena idea, Poniard. Chelsea es una chismosa y, si se corre la voz, Capó lo rastreará. Hasta aquí. Inclinó la cabeza en silencio hacia Capó, quien seguía hablando con Marco y, por suerte, no prestaba atención a las conversaciones de los demás. Probablemente no deberías intentar llamar su atención de esa manera, sobre todo con esas cosas que encontraste. Quizás Chelsea no necesite saber nada de esto. Jackie suspiró, cansada de que le ocultaran quién era esa desconocida y por qué sería tan mala idea molestarla. Bueno, ¿y quién es ella? Poniard y Tom la miraron fijamente como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. ¿En serio? ¿Los humanos no saben quién es Capó?, dijo Poniard con incredulidad. Ante una negativa de Jackie y un encogimiento de hombros, Tom comenzó a explicar. Capó gobierna toda su dimensión. Es la creadora de todas las tijeras dimensionales y miembro de la Alta Comisión Mágica. Es una de las figuras más importantes de todas las dimensiones. Dijo Poniard. Tiene tanto poder que no querrás molestarla. ¿Es por eso que ha estado atascada en el Buthering los últimos minutos?, preguntó Jackie, señalando a la princesa. Las habituales marcas de corazón de Star en sus mejillas se habían transformado en dos bolas de arcoíris giratorias, y Star permaneció inmóvil, mirando fijamente al vacío con lo que parecía un agarre férreo en su varita. Su ojo derecho parecía temblar, en contraste con el resto de su expresión vacía. Comentó Ferguson. Fui yo. La varita de Star brilló verde un instante. Hannah lo hizo callar antes de que pudiera decir nada más. Silencio. No oigo nada. Y parece que la cosa se ha puesto interesante. Marco movía la boca, intentando articular palabra, pero no le salían. Miró a Capó y luego a la chica a su lado.
No creía que Capó le estuviera mintiendo. Ella lo engañaba y lo provocaba durante su juego de persecución, pero no era algo sobre lo que ella mentiría. Ninguna persona decente mentiría jamás. Marco miró a la niña una vez más. Le sorprendió lo mucho que podía ver de su madre en ella. No sabía por qué le gustaba tanto eso. Marco nunca se había planteado mucho cómo sería su hija, pero jamás imaginó que heredaría rasgos de sus padres. Sin embargo, al observarla, su hija, se recordó, por un instante, pequeños pero familiares rasgos empezaron a hacerse evidentes. Su flequillo le recordaba al suyo, y su sudadera roja con capucha era casi idéntica a las que tenía arriba. Tenía una mirada especial, una mirada que él veía cada vez que se miraba al espejo. Era algo indescriptible, pero demasiado familiar para no ser suyo. Emociones que no podía comprender, emociones que nunca antes había sentido, comenzaron a hervir en su interior. Sin embargo, al mismo tiempo, todo su cuerpo se sentía entumecido e insensible. Capó, dijo Marco, sin saber qué decir a continuación. ¿Cómo? ¿Cómo qué? No leo la mente, ¿sabes? Dijo Capó con una sonrisa burlona. Su mirada se desvaneció al notar que Marco miraba al elefante en la habitación que le daba a Nachos unas manzanas del frutero que los días mayores trajeron con el té. Luego, su expresión se atenuó y se giró hacia su hija. Oh, cariño, ¿por qué no hablas con el resto de los invitados y haces amigos? Los adultos necesitan hablar ahora mismo. Está bien, mamá. Dicho esto, se levantó e hizo una seña a Nachos para que la siguiera al otro lado de la sala, donde todos se esforzaban por recomponerse. Una vez resuelto eso, Capó se volvió hacia los Díaz y se puso un dedo en la barbilla. ¿Dónde estábamos? Ah, claro. ¿Cómo? Bueno, Marco, ya sabes la respuesta. Estabas allí cuando ocurrió, respondió Capó con una expresión irónica. La noche que pasamos juntos justo antes de que apagaras mi llama. Eso no es lo que quise decir. Esperen. Preguntó Angie, y una comprensión tardía pero repentina apareció en los ojos de ella y Rafael. Ustedes dos, Marco no quería tener esa conversación con sus padres en ese momento. Tenía 30 años entonces. Hizo una mueca al sentir dos miradas penetrantes. Hablaremos de esto más tarde, Marco Ubaldo Díaz. Nunca había sentido tanto miedo durante las desgarradoras aventuras que vivió persiguiendo a Capó como ahora. No era algo con lo que quisiera lidiar hoy. Dije que tenía 30, ¿vale? Bueno, la primera vez tenías 20 años, murmuró Capó. No ayuda. Marco tragó saliva mientras la intensidad de las miradas de sus padres se multiplicaba por 10. ¿Cómo no me dijeron que teníamos una hija hasta que era adolescente? Ah, eso. Por primera vez en su vida, Capó parecía un poco avergonzado. Bueno, no fue precisamente intencional. Sabemos que a veces me gusta meterme contigo, bueno, vale, mucho, pero no por algo así. Unos días después de que te fueras, empecé a sentirme mal, pero no era como si pensara que estaba embarazada en ese momento. Porque eres un, sí. Y no debería ser posible exactamente. Entonces, ¿cómo supiste que estabas embarazada? Ya casi lo logro. Así que, después de un tiempo sin mejorar, decidí ir al médico para ver qué me pasaba. Pero en cuanto dejé mi dimensión, empeoró. ¿Pero cómo? Es decir, ni siquiera somos de la misma especie. Sí, bueno, lo que pasa con el cruce es que si ambas especies son lo suficientemente similares estructuralmente, puede ocurrir. Pero el problema es que nuestras especies ni siquiera son tan compatibles. En este caso, fue pura casualidad. Los médicos pensaron que, de alguna manera, cumplíamos todas las condiciones imposibles para tener un hijo. Oh. Casi todos en la sala casi podían oír cómo giraba la cabeza de Marco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Bueno, cuando llegué al hospital, casi me pongo de parto. Los médicos estaban tan confundidos como yo. Simplemente no entendía nada. O sea, ya estaba embarazada, aunque solo habían pasado unos días desde que te fuiste. Finalmente, di a luz y los médicos me hicieron algunas pruebas para averiguar qué pasaba en primer lugar. Aquí hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Su característica sonrisa burlona había desaparecido por completo, dando paso a un ceño fruncido. Según lo que pudieron reconstruir, como fue concebida en el bosque afligido, donde las cosas son un poco más inestables en cuanto al tiempo, y debido a las diferencias entre las líneas temporales de nuestras dimensiones de origen, el tiempo funciona de manera diferente para ella.
Estuve en el hospital unos días tratando de decidir qué hacer antes de llevármela a casa, y había planeado decírtelo antes, pero entonces, sucedieron algunas cosas. ¿Cosa? Creció muy rápido. En realidad, solo tiene un mes aproximadamente. ¿Un mes? Marco se quedó atónito. ¿Solo tiene un mes? Preguntó, mirando a la chica que parecía mayor de lo que debía ser. Intentaba charlar con el resto de los invitados, quienes parecían extrañamente incómodos, lo cual era de esperar dada la surrealista situación actual. Era una sensación que Marco conocía perfectamente en ese momento. Sí, lo es, y solo se ralentiza cuando sale de mi dimensión. Los médicos creen que algo en su organismo debió de haberse activado por la dilatación del tiempo al regresar a mi dimensión. Envejece rápidamente en mi dimensión, dijo Ekapo en voz baja. Toda la habitación pareció quedar en silencio mientras ella miraba su taza de té con la mirada perdida. Ella simplemente, creció tan rápido. Ni siquiera me di cuenta durante los primeros días. Luego, se estaba haciendo tan grande y cogía cosas tan rápido y crecía tanto y. Ekapo sorbió por la nariz, sorbió de verdad, mientras las lágrimas se le llenaban los ojos. Hizo un gesto para disimularlas, pero era evidente que la tristeza la atormentaba en ese momento. Marco vio algo en sus ojos, algo que jamás imaginó que vería en ella. Vio miedo, miedo real, y desesperación. Marco hizo cálculos mentales. Si su hija ya tenía unos 14 años en el cuerpo, pero solo un mes, unos 30 días, significaría que por cada día que viviera, envejecería unos 5 meses. Marco comprendía el origen de su miedo. En la dimensión de Ekapo, con la rapidez con la que crecía su hija, era muy posible que Ekapo la viera envejecer y morir en menos de un año. No se trataba de una maldición de la inmortalidad, sino de un trágico giro del destino. La sola idea de perder a alguien así era horrible. Incluso recién enterado de lo de su hija, sentía como si alguien le aplastara el corazón. Con razón no se lo había dicho antes. Estaba ocupada criando a una hija y dirigiendo una dimensión sola. Varios años de crianza comprimidas en un mes. Pero, dijo Ekapo en voz baja, descubrimos que envejece con normalidad fuera de mi dimensión. Sé que es mucho pedirte, pero ¿podrías cuidarla? Marco ya sabía lo que quería decir, pero alguien más se le adelantó. Ella puede vivir con nosotros, dijo Rafael sin dudarlo. Tendríamos que mover algunas cosas, pero no debería ser un problema, añadió Angie. ¿Estás segura? Preguntó Ekapo, sorprendido por la falta de resistencia a su petición. Claro. Rafael sonrió ampliamente antes de cruzar la habitación para abrazar a la sorprendida joven, aplastándola sin querer entre sus brazos. Es de la familia, haríamos lo que fuera por ayudarla. Angie se sumó rápidamente a abrazar a la niña, que jadeaba en silencio. Además, nos da la oportunidad de conocer a nuestra nieta. Se parece mucho a ti, le dijo Rafael a su esposa. Cariño, puedes llamarme abuela, dijo Angie. Llámame abuelo. Ay. Su nieta de cara azul jadeaba en busca de aire. Necesito aire. Ekapo sonrió y soltó una risita cansada mientras los dos adultos soltaban a la pobre niña. Debería haberlo imaginado. Marco tenía un corazón bondadoso. Era el tipo de persona que ayudaba a los demás siempre que podía, sin importar el costo. Le daba una segunda oportunidad incluso a un monstruo si decía que quería ser bueno. Ekapo lo sabía por las varias veces que se había detenido a mitad de su persecución de ella y sus clones, solo para ayudar a los necesitados. Era, en cierto modo, un rasgo que admiraba. Uno en el que sabía que podía confiar, especialmente para esta tarea. Marco provenía de una familia que abría su hogar a estudiantes de intercambio de todo el mundo. Era fácil ver de dónde venía. Cuando una princesa imprudente irrumpió en sus vidas, a pesar de los peligros y la locura que trajo consigo, la amaron como a su familia. Eran personas con un gran corazón y mucho amor. Que aceptaran a su hija con tanta facilidad llenó de alegría a Ekapo, sabiendo que podía confiarles su cuidado. Marco respiró hondo y dio un paso adelante, mirando a la chica que sus padres finalmente habían dejado ir. Los ojos de su hija se encontraron con los suyos y tragó saliva. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, hola. Marco intentó sonreír a pesar de la tensión que sentía en el rostro. Bueno, es un placer conocerte. Soy Marco, soy tu papá. Le tendió la mano y al instante se reprendió mentalmente por semejante idea estúpida. Hola. Sonrió radiante. Soy Serafín. ¿Serafín? Marco sintió un calor en el corazón al oír eso, y su sonrisa se sintió más natural que antes. ¡Qué bonito nombre!
Antes de que Marco pudiera decir nada más, Serafín saltó y lo abrazó. Encantado de conocerte también, papá. Los brazos de Marco temblaban, pero la rodearon lentamente y la abrazaron. Se sentía cálida y suave, y olía a carbón, y antes de que se diera cuenta, la estaba abrazando con más fuerza. Marco no entendía nada de esto, pero sabía que quería protegerla y asegurarse de que estuviera bien. No sabía cómo se suponía que funcionaría, pero ya se estaba enamorando de esa chica. Su chica. Rafael y Angie le sonrieron a su hijo. Reconocieron esa misma reacción como la que habían tenido hacía mucho tiempo. Al recordar la primera vez que los sostuvieron en brazos y sintieron cómo se apoderaban de ellos esos mismos instintos familiares, se les llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Tras un momento, Ekapo se aclaró la garganta. Creo que debería dejarte en paz y que te acomodes. Se levantó y empezó a caminar hacia la puerta, pero parecía más bien la marcha de un muerto. Era evidente que no quería dejar a su hija atrás, y cada paso le desgarraba aún más el corazón. Intentó mantener la compostura, pero sus verdaderos sentimientos se asomaban por las grietas de su máscara. Marco quería decirle algo para consolarla, pero no sabía qué. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer en su dimensión, y con la alta comisión mágica y la fuga en el universo, no podía quedarse mucho tiempo. Ni siquiera por su propia hija. ¿Quién sabría qué decir en un momento así? Mamá, espera. Dijo Serafín mientras tomaba la mano de su madre. ¿De verdad tienes que irte ahora mismo? Ekapo se detuvo de golpe, perdiendo la compostura por completo y dejando al descubierto sus sentimientos. Se quedó inmóvil por un instante, presa de la indecisión, luego se dio la vuelta y abrazó a su hija con fuerza. Sus hombros se agitaron de emoción mientras sus sollozos llenaban el aire. Mamá, ¿está todo bien? Los sollozos se calmaron cuando Ekapo miró a su hija a los ojos. Los suyos estaban hinchados y surcados de lágrimas, mientras una sonrisa cariñosa se dibujaba en su rostro. Se secó los ojos y acarició la mejilla de Serap con la mano. Todo bien, cariño. Mamá solo tiene que irse un rato, pero te prometo que iré a visitarte tan a menudo como pueda. Por ahora, ¿por qué no pasas un rato con tu papá? Pórtate bien con tus abuelos, diviértete y recuerda que te quiero. Ekapo remató su frase besando a Serap en la mejilla. ¡Qué asco! Mamá. Gritó Serafín, con las mejillas sonrojadas. Ekapo se despeinó, provocando una risita entre todos, rompiendo finalmente la tensión en la sala cuando la joven protestó por la acción, aunque todos notaron que le encantaba. Lo sé. Te quiero, cariño, y nos vemos pronto. Retrocedió un paso y sacó sus tijeras dimensionales. Con un movimiento suave, las usó para abrir un agujero en el espacio que tenía delante. A medio paso del portal, Ekapo se detuvo y luego se giró para mirar la sala, a un chico en particular. Marco, cuida de ella. Marco le dedicó un respetuoso asentimiento, pues ya no le quedaban palabras. Con esa respuesta, Ekapo sonrió por última vez y cruzó la puerta, cerrándose tras ella. Marco no dijo nada, pero pensó que esa sonrisa era triste, llena de esperanza y dolor no expresados. Ambos sabían que ella no quería separarse de su hija. Pero, tal como estaban las cosas, esto era lo mejor que podía hacer por Serap. Y Marco estaba decidido a no arruinarlo. Ekapo se encontró caminando de vuelta a su castillo, que parecía más frío y silencioso de lo que creía que debería haber sido. Solo había pasado un mes, pero en tan poco tiempo, su pequeña se había convertido en una parte fundamental de su vida. Ekapo se había acostumbrado a oír a Serap correr por los pasillos y a sus gritos de alegría resonando en las paredes. Recordaba cuando Serap dijo mamá por primera vez, cuando dio sus primeros pasos, cuando fabricó sus primeras tijeras comunes, no dimensionales, por supuesto. Todos estos y muchos más recuerdos inundaron su visión mientras recorría su casa, y casi todo le traía a la mente otro recuerdo. Estaban las marcas de quemaduras en el suelo de cuando Serap intentó montar a Nacho sin su supervisión cuando tenía 8 días. Y esos eran los trozos de metal deformes de cuando Serap estaba aprendiendo a usar la forja, allí arriba, en uno de sus estantes. Ekapo sonrió levemente al coger una figurita de metal del estante. Serap había probado suerte con el arte en metal hacía una semana, creando una estatua de su madre. Tenía la cara deforme, los cuernos demasiado juntos y las piernas no eran muy grandes, pero a Ekapo le encantó. Le dio la vuelta y observó las palabras que Serap había grabado en la parte trasera. Siempre te amaré, mami. Su sonrisa se desvaneció al comprender lo que había hecho. Lo que tenía que hacer. Por el bien de su hija.
Le rompió el corazón enterarse de la condición de Serap, pero ahora, simplemente se sentía insensible al mundo. Ekapo solo se había ido unos minutos, pero se sintió mucho más tiempo. El castillo nunca se había sentido tan vacío. Y debido al estado de Serap, su hija nunca pudo regresar a casa. Ella lloró. 0, 0, 0, 0. La sala quedó en silencio al cerrarse el portal, y todos los presentes observaron el espacio que una vez ocupó. Nadie estaba seguro de quién debía romper el silencio primero. Seguían procesando todo lo sucedido hoy, y nadie quería perturbar la atmósfera deprimente que aún rodeaba la partida de Ekapo. Uno en particular estaba sumido en sus pensamientos y preocupación. Para Marco, en ese momento, finalmente estaba asimilando que tenía una hija. Tenía una hija, cuya madre no tuvo más remedio que acudir a él para criarla. Su hija, corrigió. Y no podía evitar preocuparse por Ekapo, cuyo dolor y pena comprendía perfectamente. Estaba dolida por dentro, pero Marco tenía fe en que algún día estaría bien. Pero por ahora, los Díaz tenían que preparar la casa para la llegada del nuevo miembro de la familia. Iban a celebrar. ¿Sabes? Creo que necesitamos un pastel. Angie rompió el silencio con su grito, revitalizando el ambiente. Démosle una cálida bienvenida a Serap. Así es. Asintió Rafael. Necesitamos mucha comida. Tenemos que hacer una gran comida, no, un festín, para celebrar su regreso. Su entusiasmo era contagioso, como lo demostraban claramente los vítores de los demás invitados. Y deberíamos preparar su habitación. Iré a buscar los ingredientes y tú prepara su habitación, dijo Angie, con las llaves del coche ya en la mano. Entiendo. Angie salió corriendo por la puerta principal hacia el coche, chirriando por la calle, mientras Rafael subía corriendo a preparar una habitación. Al poco rato, se oyeron golpes y cosas moviéndose desde el techo. ¡Guau! La abuela y el abuelo sí que tienen mucha energía. Comentó Serap, impresionado y un poco desconcertado por su entusiasmo. Sí, son geniales, admitió Marco. Detrás de él, Nachos avanzó y tiró de la manga de Marco. Nachos. Marco bajó la mirada, eufórico al ver de nuevo a su viejo compañero. Espera, ¿tú también te quedas aquí? ¿Por qué no? Nachos es mi mejor amigo, explicó Serap, y luego se rió entre dientes cuando la moto dragón se levantó y empezó a lamerle la cara a Marco. Skujnik decidió que ya era suficiente. Está bien, vámonos. Esto es realmente un asunto familiar en este momento. Los demás acordaron en silencio que sería mejor irse ahora, dejando a Marco para que se ocupara solo del ciclo del dragón. Skujnik miró a Marco mientras se iba, dejando escapar un largo y cansado bufido. Voy a tener que hacer mucho papeleo por esto, lo sé. Lentamente, el resto del grupo entró por la puerta principal. Todos querían presentarse como es debido a Serap y hablar con Marco de todo, especialmente con Jackie, pero sabían que eso podía esperar para otro día. Al menos no hoy. Marco tenía a alguien más importante con quien hablar ahora mismo. 0, 0, 0, 0. El grupo salió de la casa y no intercambió palabras, rápidamente se separaron para continuar con sus propias vidas. Jackie se ajustó el casco y se detuvo, mirando hacia la casa de los Díaz. Estaba confundida, dolida, en conflicto y preocupada. Tenía muchas preguntas y sabía que tendría que esperar para obtener las respuestas. Mientras se subía a su patineta y se alejaba patinando, se quedó preguntándose cuál era su lugar en todo esto. ¿Eh? Cuando estaba a punto de doblar por la acera hacia su casa, Hannah vio a una chica con varita saliendo por la puerta detrás de ella. Se giró sorprendida. ¿Star? ¿A dónde vas? ¿No vives aquí? Sin apenas respuesta, Star pasó junto a Hannah con la mirada perdida, casi completamente ajena al mundo. Hannah apenas podía oír lo que parecían ser Marco y Ekapo de la boca de Star. Bueno, ¿qué tal si te compro unas donas? Parece que necesitas algo de Star. Star asintió distraídamente mientras Hannah, preocupada por su amiga, la guiaba en la dirección correcta de la tienda de donas y la alejaba del auto estacionado contra el que casi chocaba. De vuelta en casa, Nachos por fin se había librado de Marco y ahora perseguía a los cachorros láser en el patio trasero. Mientras tanto, Marco y Serap estaban sentados en el sofá. Hola papá. Lo llamó Serafín. Marco tardó un momento en darse cuenta de que se refería a él. No estaba seguro de acostumbrarse a que lo llamaran así. ¿Sí? La sonrisa de Serap se ensanchó, encantada de poder hablar con su padre. ¿Cuánto tiempo he querido hablar contigo? Mamá me contó mucho sobre tus aventuras y las veces que se conocieron, pero hay cosas que realmente quiero saber de ti. Marco parpadeó. Ah, vale.
¿Qué quieres saber? Bueno, ¿qué hiciste cuando conociste a mamá? Me dijo que tuviste que perseguir a sus clones por todas partes, dijo Serap, extendiendo los brazos para enfatizar. Oh, no sé si te interesaría oír eso. Los primeros días solo estuve buscando refugio y esas cosas, lidiando con la lluvia y griega. Uf. Con los calcetines mojados. Marco se estremeció. Aunque había tenido que soportar esa sensación durante años, seguía siendo algo que odiaba. Y Serap parecía compartir su sentimiento. Uf, puaj. Eso sí que suena terrible. ¿No tienes más historias que contarme? Bueno, ¿has oído hablar del pantano de la tristeza o del pantano del hedor eterno? Te diré que no creerías lo útiles que pueden ser las cebollas. Poco después, Angie llegó a casa con bolsas llenas de comida en los brazos, y se detuvo un momento en la puerta. Vio a Marco y Serap hablando, aparentemente comentando sus aventuras de cuando perseguía a Ekapo a través de las dimensiones. No, todo estaba en llamas. O sea, todo. Bendita sea tu madre. Aunque técnicamente estábamos enfrentados, no dudó en ayudarme. Eso sí, yo tenía 20 y tantos años por aquel entonces. Era más grande que ella y todo eso, pero me levantó como si no fuera nada y nos sacó a los dos de allí. Y la cosa es que era ella, no un clon ni nada. Me salvó cuando la montaña se nos vino encima. Habría preferido que no me hubiera llevado en brazos como una princesa, pero no me quejo. Serafín se rió de la imagen mental. Entonces, ¿qué pasó con el Balrog? Bueno, ya voy a eso. Después de besarnos, nosotros, mientras la pareja seguía hablando, Angie sonrió. Temía que esos 16 años hubieran cambiado a su hijo para siempre, impidiéndole conectar con los demás y dejándolo aislado de todos, pero estaba encantada de verlo tan abierto y comunicativo de nuevo. Angie admitió que no conocía tan bien a Serap, pero en el fondo no podía creer que ningún hijo suyo pudiera ser una mala persona. Aún albergaba sentimientos encontrados sobre Ekapo por los 16 años de vida de su hijo, pero como Marco hablaba también de ella, y como Angie comprendía el dolor que atravesaba la inesperada madre, estaba dispuesta a concederle el beneficio de la duda. Y al observar más de cerca, Angie vio algo en los ojos de Serap, algo nuevo y el anhelo de formar una familia. Convertirse en abuela tan pronto y de esa manera aún la conmovió profundamente, pero sintió que, tal vez, esto era una bendición disfrazada y algo que toda la familia Díaz debía celebrar. Después de toda esta reflexión, pasó junto a su hijo y su nieta con la mayor discreción posible y comenzó a preparar la cocina. Esa noche, todos compartirían su primera comida con el nuevo miembro de la familia. Mientras tanto, Marco y Serap seguían charlando, con alguna que otra risa resonando en la habitación, mientras Angie empezaba a picar los ingredientes, los nachos seguían en el patio con los cachorros, y Rafael casi terminaba de preparar la habitación para el nuevo invitado de la casa. Seguramente iba a ser una buena noche en la casa de los Díaz. Star caminaba por una calle solitaria, con la luna apenas asomando por el horizonte mientras mordisqueaba una de las donas que Hannah le había comprado hacía unas horas. Le había ayudado un poco, una grata distracción de todo lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Sabía que Marco llevaba 16 años en la dimensión de Ekapo, pero nunca imaginó que Marco habría cambiado tanto en ese tiempo, que las cosas realmente cambiarían entre ellos. Y menos aún que él hubiera hecho eso, tener una hija. Ahora le resultaba difícil pensar en otra cosa. Un torbellino de emociones la azotaba por dentro, pero no podía distinguir cuáles eran. Sin embargo, algo en lo más profundo de ella, destacaba entre las demás. Sentía amargura, rabia y frustración con el mundo. Una sensación que la llenaba de un sentimiento indescriptible. Odiaba esa sensación y odiaba sentirla hacia personas que sabía que no la merecían, pero no sabía por qué. Se encontró en el umbral de una casa. La casa de los Díaz. Hacía tiempo que este lugar había sido su hogar, pero ahora apenas podía reconocerlo, aunque lucía igual que siempre. Un sentimiento que la atormentaba era el miedo. Temía no pertenecer más a ese lugar. ¿Aún tenía un lugar con Marco? ¿Aún tenía un lugar en su casa? ¿Aún tenía un lugar en la tierra? Star estaba asustada, pero no dejó que el miedo la detuviera. Terminó su dona y giró el pomo de la puerta, la abrió y entró con una sonrisa. La recibieron las conversaciones de la gente y el aroma de la deliciosa comida. Todavía se siente como en casa, pensó. Siguió el olor y el sonido hasta la mesa, donde encontró a todos los Díaz sentados y conversando. Incluida aquella Sara, notó distraídamente, mientras su sonrisa se desvanecía un poco. La mesa se quedó en silencio al verla.
Star, ¿dónde estabas? La llamó Marco. La comida se está enfriando y no queríamos empezar a comer sin ti. Star dudó un momento, sin saber dónde sentarse ahora que había una persona extra en la mesa, sobre todo porque dicha persona estaba sentada donde ella solía sentarse. Ese detalle la molestó casi tanto como el hecho de que apenas se dieran cuenta de que había salido de casa. Pero no tuvo mucho tiempo para darle vueltas a esas ideas. Vamos, Estrella. Marco la saludó con la mano. Todos hemos estado conociendo a Serap mientras te esperábamos, y Serap tiene muchas ganas de conocerte. Nunca había conocido a una princesa de verdad en persona. Dijo Serafín con los ojos llenos de emoción. Señaló la silla vacía a su lado. ¿Por qué no te sientas a mi lado? Sí, vale, supongo que puedo sentarme a tu lado. Star aún no estaba segura de cómo reaccionar ante la situación, pero no quería ser grosera delante de un invitado, y menos de la hija de Marco. Aún estaba asimilando la situación. Mientras Star se sentaba a su lado, Serap se giró hacia la princesa con una sonrisa entusiasta. Eres la princesa de Meuni, ¿verdad? Tu mamá y la mía trabajan juntas en ese encargo. ¿Lo sabías? Star le devolvió la sonrisa, aunque un poco más incómoda, y asintió con vacilación. Sí, lo hice. Entonces, ¿eres el mejor amigo de mi papá? ¿Cómo conociste a mi papá? Esto sí que era algo que Star sabía cómo responder. Bueno, la historia comienza conmigo en Meuni, en mi 14º cumpleaños, cuando recibí la preciada reliquia de mi familia, la varita mágica real. Star blandió dicha varita frente a ella con una expresión de orgullo, aunque rápidamente se tornó avergonzada. Y entonces, sin querer, incendié todo el reino. Después de apagar los incendios, mis padres me enviaron a la Tierra a estudiar magia. Fue tan extraño y bizarro, y me encantó todo. Bombillas, grupos musicales, galletas de la suerte, fontanería, la Tierra es un lugar genial. Pero lo más importante de todo, el primer amigo que hice aquí en la Tierra fue Marco. Y juntos, formamos un equipo genial, sobre todo cuando llegó Ludo y les pateamos el trasero. Serap estaba atónito, Star lo notó por su expresión de asombro. Cuéntame más, exclamó Serap, rebotando en su asiento. Star giró la cabeza y le sonrió a Marco. Bueno, lo primero que debes saber de tu papá es que nadie te protege mejor con karate, dijo Star, cortando el aire con un gesto burlón. Si alguna vez necesitas ayuda con la escuela o con monstruos, él siempre está ahí para echarte una mano. Y también hace unos nachos buenísimos. ¿Ya los probaste? Star prácticamente saltó de su asiento, con la cara pegada a la de Serap por un momento, pero luego retrocedió al ver que la chica la miraba con los ojos muy abiertos. No, todavía no, pero es por eso que llamó a su ciclo de dragones nachos. Ante esto, Marco apartó la mirada frotándose la nuca, con un rubor leve pero claro en las mejillas. Pensé que era un buen nombre. Ah, cierto, le pusiste nachos a tu ciclo dragón. Star se sentó, reprimiendo la risa al recordarlo. ¡Qué tonto eres! Le dio un golpecito juguetón a Marco, quien también empezó a reírse de la situación mientras los mayores de los Díaz comenzaban a repartir la comida, y la cena finalmente estaba lista para la familia. Para ser sincera, a Star le costaba desagradarle de verdad. Claro, aún no sabía cómo sentirse ante toda la situación, pero haría todo lo posible por dejar esos sentimientos de lado. Después de todo, si era parte de la familia de Marco, también lo era de la familia de Star. Además, no era como si algo pudiera interponerse entre ella y Marco, ¿verdad? 0, 0, 0, 0. La luna brillaba con fuerza al caer la noche. En una habitación escasamente decorada, Serap acariciaba a un pequeño dragón de peluche mientras dormía en su nueva cama. Con solo un mes de vida, no tenía muchas cosas, solo una pequeña bolsa llena de artículos esenciales y baratijas, pero su dragón de peluche era su posesión más antigua y preciada. Fue el primer regalo que le dio su madre, y simplemente no podía dormir sin él. A los pies de su cama dormían nachos, y unos cuantos cachorros láser se apiñaban alrededor de Serap, tras haber decidido que era una buena cama. En definitiva, era un momento que pedía a gritos una foto. Marco echó un vistazo a esta escena de serenidad desde una rendija de la puerta. Tras asegurarse de que ella estuviera bien dormida, cerró la puerta silenciosamente y se dirigió a su habitación. Pasando junto a su cama, Marco abrió la ventana y salió al tejado. Allí, se sentó y contempló las estrellas, con los brazos apoyados en las rodillas. Un remolino de luz y sonido se formó detrás de él, y no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Hola, dijo Ekapo mientras salía del portal. Hola Hpo.
Marco sonrió. Ella le soltó un gruñido cansado. No me llames así. Negando con la cabeza, se sentó a su lado, con el vestido ondeando bajo ella. ¿Sabes? Serap acaba de irse a la cama. Estoy seguro de que no le importaría levantarse si tú, no, lo interrumpió Ekaporo. Es mejor que duerma, ¿sabes? Con una niña que está creciendo y todo eso. Entonces bajó la cabeza, ocultando su rostro en la sombra. Además, solo lo complicaría todo. Marco apartó la mirada un instante, sin saber qué decir, pero entonces recuperó la voz. Lo siento. Ekaporo se giró hacia él con una ceja levantada. ¿Para qué? Por no haber estado ahí cuando diste a luz. Debió ser aterrador pasar por eso sola. Bueno, no fue precisamente agradable, pero no es tu culpa. Tú no lo sabías, yo no sabía qué estaba pasando en ese momento, y cuando lo supe, no pude decírtelo, estando en el hospital y todo eso. La vida es así. Lo sé, es una mierda, y ni siquiera sabía hasta hoy lo de Serap Y. Marco respiró hondo, intentando calmarse. Es que, creo que habría sido bonito, ya sabes, abrazar a mi primer hijo cuando nació. Ekaporo le dedicó una sonrisa irónica. Eres mucho más sentimental de lo que pensaba. Cállate. Marco puso los ojos en blanco mientras hacía pucheros. Oh, disculpa, toqué la fibra sensible. Rió entre dientes. Bueno, tengo algo para ti. Con un movimiento de muñeca, una pequeña llama se arremolinó sobre su palma. Se desvaneció al cerrar la mano, que luego extendió hacia Marco. Es una copia para ti, algo que le pedí a una enfermera que tomara. Marco le quitó el objeto y vio que era una foto. Ekaporo estaba acostada en una cama, visiblemente agotada, pero con una sonrisa en el rostro, sosteniendo a un bebé pequeño en brazos. Su bebé. Aunque aún no tenía cuernos, Marco reconocería esos ojos en cualquier lugar. No es lo mismo que estar allí, pero, gracias. Marco acercó la foto. Era más de lo que esperaba recibir. Sí, vine a decírtelo, suspiró Ekaporo. Sabes, gracias por hacer esto. Sé que debe ser raro para ti, pero, no te preocupes. Es mi hija y quiero pasar tiempo con ella. Marco sonrió. Su rostro, de alguna manera, parecía viejo y joven a la vez. Al menos es mejor que nada. Además, ya me he acostumbrado a lo extraño. Ekaporo se rió. Es cierto, pero si necesitas algo, házmelo saber. Lo que sea. No es que esté en la ruina ni nada. No te preocupes. Creo que estamos bien por ahora, pero tendré en cuenta la oferta. Pero, por favor, asegúrate de visitarnos a menudo. Serap también debería poder verte. Podría pasar tiempo con sus padres. Si tú lo dices. No tienes que preocuparte por eso, sabes que no podrás mantenerme alejado, dijo Ekaporo con un guiño. Bueno, eso sería un buen cambio en nuestra relación. Marco rió mientras Ekaporo le daba un golpecito juguetón en el brazo. Luego, los dos se acercaron más al empezar a sentir el frío nocturno. Se sentaron juntos, con la cabeza de Marco sobre el hombro de Ekaporo, bajo las estrellas en silencio. Marco aún se sentía agotado por el torbellino emocional que había vivido hoy, pero allí, bajo la brillante luz de la luna llena, se sentía contento, al igual que Ekaporo. Sin embargo, cada momento tenía su final. Finalmente, se separaron. Ekaporo regresó a su dimensión mientras Marco regresaba a la casa. Al acomodarse en la cama, colocó la foto en su mesita de noche y el sueño finalmente lo venció, con una pequeña sonrisa en su rostro. Por primera vez desde su regreso a la Tierra, sintió que realmente pertenecía allí, que finalmente había regresado a casa. Mientras tanto, una princesa yacía en su cama, aún completamente despierta. Su cabello se extendía a su alrededor mientras la brisa nocturna entraba por la ventana de su torre, una ventana justo encima del lugar donde hacía poco habían estado un padre y una madre recién descubiertos.